Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo estos platos. Miren, platos cuadrados para macetas más o menos grandes ya. Estos platos están con malla y están con alambre. Nos sirve perfecto para la maceta trapezoide de 60 centímetros de altura y el de 40 que hemos hecho en el canal. Te lo dejaré por acá, para que vayas a verlo después. Y no te olvides suscribirte al canal para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video y veas las primicias que estoy sacando, y seguirme en mis redes sociales, ya que ahí cuelgo los avances. Y sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, ya en la mesa, como siempre les digo, mojamos el molde para que el papel no se seque. Humedecemos también el papel que vamos a poner. Podemos poner... como no sé si habrán visto el video que tengo de hacer platos redondos, que es otra forma de forrar, que es con aceite y papel. Acá te dejaré el video para que vayas a verlo también, si deseas. Es otra forma de forrarlo. Pues esta es una forma más, digamos, un poco más fácil. Solamente forrar todo el molde como una maceta y le ponemos nuestra malla. Estamos usando malla de gallinero, que le dicen en algunos países. Acá se le conoce como malla galvanizada hexagonal. Sirve mucho para las macetas, como para poner a las macetas, porque se adapta al molde. Se puede estirar y es muy fácil de usar. Hay otro tipo de malla también, pero yo recomiendo esta. Bueno, la mezcla que estamos usando es 2 de arena y 1 de cemento, como repito en todos los videos. La contextura o la masa es no tan seca ni tan húmeda como se aprecia en el video, ya que no queremos que, digamos, si está muy dura se va a salir líneas como rompiéndose y no queda parejo, ¿no? Y si está muy aguachenta, bueno, no toma la forma que nosotros queremos que tome desde un principio. Para no... Bueno, una vez que ya tenemos todo, vamos a darle la forma. Hay que ir presionando y darle la forma a las esquinas principalmente. Presionamos que vaya, digamos, se vaya cediendo la mezcla para abajo, y de ahí le damos la forma con la otra mano o con las dos a la esquina, ¿no? Hay que darle como repito, que darle del principio ya la forma para que nos sea más fácil el proceso. Calculamos más o menos el grosor que queremos hundiendo la punta de la plancha, o llana como le dicen en otros países. Procedemos a cortar siempre al ras del marco con una cierta inclinación. Hacemos los 4 lados. Procedemos a secar lo que es la parte de arriba. Secamos los costados también. El secado sirve para que la mezcla se mantenga firme, ya que como ven, la masa, si seguimos moviendo, agregando más mezcla, se va a ir cediendo y va a deformar. Que el secado sirve para eso. El secado es también de 2 de arena y 1 de cemento, pero así seco, ¿no? Y lo que sobra de lo que hacemos la limpieza, todo eso va al mismo recipiente donde ya tenemos mezclado, digamos, con agua. Simplemente le agregamos un poco más de agua ya que está seco, y nos sirve para hacer más mezcla o para hacer otros platos o patitas.
Lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos la malla, ahora vamos a usar alambre. Es alambre igualmente galvanizado. Hay diferentes medidas. Yo recomiendo una medida un poco más delgada para para estas medidas de macetas y de platos. Bueno, si mal no recuerdo, creo que la medida 18 estaría bien. En la ferretería o donde venden esa clase de alambres, simplemente preguntan si tiene alambre galvanizado número 18. Lo que yo uso es el número 16, que es un poco más grueso, porque yo hago macetas más grandes y necesito alambre más grueso. Pero para este tipo de medidas, con el 18 estaría perfecto. Vamos escondiendo los alambres con la plancha, vamos inclinando y las esquinas vamos rellenando. Si nos falta o quedan huecos, vamos haciendo. Ahí voy agarrando el plato porque a veces se mueve el molde, que son platos medianos, pero con la presión se suele mover. Hacemos lo mismo en los 4 lados, vamos presionando, escondiendo el alambre y reforzando las esquinas, tapándolo, rellenándolo, como quieran llamarlo, para que, como repito, sea más fácil todo. Una vez que estamos haciendo esto, ya está casi ya formado la maceta, ¿no? La maceta del plato. Siempre donde se hace el nudo del alambre, a veces siempre se hincha un poco, así que, como repito, como es alambre muy grueso, suele pasar eso siempre cuando hago macetas pequeñas. Cuando son macetas grandes no hay mucho problema, ya que a veces el marco es un poco más grueso y esconde todo eso. Secamos nuevamente todos los 4 lados, que va a ser la última secada de los costados. Muy bien seco. O lo que hacemos es raspar la base del plato. Recuerden que pueden usar una regla o una maderita para que lo mantenga recto, o si tiene buen pulso, bueno, ya simplemente con la misma plancha nada más, no habría problema. Muy bien, hasta que queden rectos los 4 lados. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo video, y para que veas, así como hicimos en el canal, una maceta con borde. Si quieres aprender a hacer bordes, o como un borde romano, como el video que te voy a enseñar, que te voy a dejar el link para que vayas a verlo después de ver este video. Así que no te olvides suscribirte para que tengas más contenido, sepas más de todo lo que es esta artesanía, este arte de hacer cosas de concreto, porque es un arte hacer esto. Aunque muchos digan que no, es un arte moldear, darle forma, ¿no? Y ustedes, si venden su producto, deben tener en cuenta eso, el tiempo que invierten. Bueno, secamos la parte de arriba ya una vez recto, le echamos un poco, como vieron, de mezcla para que forme una especie de charco, y así ya digamos, tape los orificios que nos hayan quedado disparejos, y lo secamos. Y ahora volvemos a lo que es cortar la parte de los lados.
cortar, no exactamente, sino sacar lo seco que tenemos, que lo hemos secado, y emparejarlo si que está chueco. Simplemente, como ven, así apegado al marco de forma recta, una pequeña inclinación los 4 lados. Haciendo que esté derecho todo. Creo que la mezcla que sobra vuelva al mismo recipiente. Lo mismo hacemos con la parte de arriba, sacamos todo lo seco. Si te interesa hacer macetas grandes de 40 centímetros tipo cono, te dejaré un enlace acá también para que vayas a verlo, lo que hemos hecho en el canal. Así que no te olvides apoyarme compartiendo el video con tus amigos, tu muro, tus redes sociales, para crecer esta gran familia. Acá con frotacho o maderita pasamos los lados, mayormente para achatarlo y que la curva no sea más fácil de pasar, ¿no? Ya que hay que darle la forma con una curva que es de badielejo, cuchara, creo que le dicen en unos países, simplemente que está doblada. Ya enseñaré un video si quieren que lo hagan también, es muy fácil de hacer. Y le pasamos las esquinas para luego pasarle lo que viene a ser ya la parte de arriba, ¿no? De la base, es igual que una maceta cuadrada igual. Tienen ideas de modelos de macetas, yo, como he repetido en varios videos, háganlo, dejen volar su imaginación, ya que así crean nuevos modelos, y eso les sirve a ustedes, ya que un modelo único, digamos, tiene un valor agregado, ya que no van a conseguir ese modelo en otra parte y solo recurrirán a ti para ese modelo. Pues es bueno innovar. Miren macetas de otro tipo o cosas, no sé, yo prácticamente eso, busco fotos de, no necesariamente macetas, sino moldes de otras cosas, y ahí se me van ocurriendo ideas. Acá el alambre se ha salido un poco, como digo, como es muy grueso, no se llega a acoplar bien, no se apega bien al molde, así que estoy un poco escondiendo más para que no se me quede un poco hinchado, se note el alambre. Como les mencionaba, miren modelos así como el modelo que hicimos también, una maceta se puede decir de 2 niveles, 2 pisos, que hemos hecho en el canal también para 2 plantas, una planta de abajo, planta de arriba. Bueno, ese modelo también yo lo saqué de creo que hicieron uno de bambú, y creo que no era necesariamente una maceta, pero el objetivo no era una maceta del que vi yo, el de bambú, no recuerdo de qué era, pero bueno, yo dije puede ser para una maceta, copié el diseño y le hice unos arreglos adicionales, ¿no? Y creé una maceta de 2 niveles. Así pueden hacer ustedes, mirar modelos, hacerles variaciones. Bueno, ya terminando con el plato y para no seguir hablando mucho, vamos pasándole, puliéndole los lados, que no nos quede líneas de planchas o algo así. Los 4 lados, primero la parte de los lados, y al último ya es, digamos, lo que viene a ser la base. Si está bien hecha la maceta, el plato, diré, bueno, no habría problema que metan presión. Y por último, ya simplemente lo que hacemos es limpiar nuestra mesa con
toda la mezcla sobrante para que nos sirva para hacer otras macetas, como le dije anteriormente. Y no se olviden siempre de limpiar el marco, ya que es muy importante que el marco se conserve limpio, ya que se pega mezcla y eso aumenta el gruesor del marco y por ende el gruesor de lo que es el plato, la maceta, ¿no? Y puede ser que a algunos lados salga más grueso, otros más delgado, así que preferiblemente es mejor limpiarlo. Y si nos queda digamos algunas marcas, con una bolsa con esponja, como ya le enseñaba, pasamos los lados para que no nos quede esos pequeños detalles. Si somos muy, digamos, queremos que salga bien, podemos aplicarle eso. No es nada difícil, como ven, simplemente hacemos eso. Y ahorita les enseño cómo quedó el plato desmoldado. Miren, así quedaron los platos ya desmoldados, curados y tarrajeados. Son platos grandes para macetas más o menos grandes, altas. Miren, casi una mano y media. Ahí te lo voy a enseñar para qué macetas puede servir. Y miren, acá tenemos nuestra maceta trapezoide de 60 centímetros que hemos hecho el video pasado. Y ahí está nuestro plato, miren. Así que esta maceta, este plato nos sirve para esta maceta, también la de 40 centímetros. Así que nos vemos en el próximo video. No se olvides suscribirte, activar la campana y seguirme en mis redes sociales. Y nos estamos viendo.